Nelson es magíster en ciencias con mención en salud pública, especialista en psicología forense, criminal y penitenciaria, postulante a grado de doctor en psicología. Es perito psicólogo registrado en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en Perú, psicólogo del establecimiento penal de Chiclayo, psicólogo del establecimiento penal de Trujillo, psicólogo del establecimiento penal de Chota, psicólogo INPE, Ministerio de Justicia de Perú. Comenzará a grabarse. Es docente en Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y asesor de investigaciones en pregrado. Siento como alguna... Vamos a ver si... Ahí estamos. Bien, entonces vamos a darle la palabra a Nelson. Nelson, te escuchamos. Bienvenido. Hola Gabriel, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Hubo un mal brillo por acá, pero bien. En primer lugar, agradecer por la invitación, disculparme también porque he tenido un inconveniente en el horario correspondiente y agradezco también a mi colega que ha permitido también un poquito suplirme la parte correspondiente a mi tiempo y agradezco mucho este espacio. Muy bien, Gabriel, a ver, permíteme compartir diapositivas, no sé si... Sí, a ver un segundito, ahí te damos el permiso de presentador. Por favor, ahí está, listo. A ver, ya. Ahí estamos viendo. ¿Está bien el tamaño o sí? ¿Está en PDF? Sí, está perfecto, se ve muy bien. Ya, muy bien. A ver, permíteme para poder... ya, muy bien, muchas gracias. Como he mencionado, ya hemos participado con la venia de la asociación en algunos momentos adicionales y siempre agradecido por el espacio, ¿no? Que en mi caso como peruano nos permiten también expresarnos en este tipo de asociaciones internacionales, para mi caso, y siempre contento de poder escucharlos a nivel de la realidad de sus correspondientes dependencias. Y siempre estamos aquí, bueno, tratando de aprender un poco más y de ser parte de las experiencias también de muchos colegas aquí presentes. Bueno, quien habla, si bien es cierto, presento, más ya de 11 años de experiencia en el sistema penitenciario, trabajando como psicólogo. Quizás es un tiempo todavía regular, ¿no? Para experiencias bastante significativas que he escuchado aquí, y de todas maneras estoy muy encantado de siempre mostrar un poco la experiencia que se va labrando, ¿no? Que quizás aún no es algo fijo porque es dinámico todo este aprendizaje, pero siempre la experiencia penitenciaria en cada país es tan diferente, tan rica, y siempre es un gusto compartir sobre ello. Bien, a continuación vamos a hablar un poco de lo que corresponde a la intervención psicológica intramuros en delitos contra la libertad sexual. En este caso estamos hablando de particularmente sentenciados, personas que ya han conllevado la situación jurídica, han atravesado el proceso legal y normalmente ya presentan la condición de sentenciado. Entonces, dentro de lo que corresponde a nuestro sistema peruano de intervención, sabemos que trabajar con agresores sexuales es una de las poblaciones más delicadas dentro del conocimiento científico. Y es por eso que en lo que respecta al balance de la naturaleza científica, en este caso, siempre viene una pregunta importante, ¿no? ¿El agresor sexual se rehabilita o no se rehabilita? Siempre viene la pregunta objetiva de, oye, si no se rehabilita, ¿para qué trabajas en eso? Si no se rehabilita, entonces, ¿por qué gastas tu tiempo en trabajar con un agresor sexual? Entonces, la temática de esta situación jurídica es bastante amplia y no solamente se emana a la persona que comete una violación en un grado continuo o en un grado completamente en serie, como a veces lo queremos comparar con asesinos seriales, ¿no? Pero en este caso no todo agresor sexual es serial, sino que también hay agresores sexuales circunstanciales, hay agresores sexuales que se dan dentro del núcleo familiar, ¿no? Y hay aquellos que tienen distorsiones cognitivas tan directas que el entorno más bien refuerza, ¿no? El contenido sexual dentro de este tema.
Hablamos mucho del agresor sexual hacia menores de edad, pero no es el único contenido. También tenemos un gran grupo de agresores sexuales mayores de edad, pero en ambos obviamente se encuentra el factor de riesgo y los aspectos que debemos nosotros analizar para poder entablar una intervención eficiente. Hablamos de delitos diversos en libertad sexual, entre ellos violación de menor, acoso sexual, agresión sexual en menor de incapacidad de resistencia, entre múltiples tipificaciones legales, en donde el Código Penal peruano establece mayormente los artículos 170 y 176 del Código de Ejecución Penal, donde vamos a encontrar la tipología del agresor sexual en lo que corresponde al marco legal. Bien, sin embargo, dentro de lo que es la intervención, hay un establecimiento penal que alberga más de 11.000 internos, que es el establecimiento penal de Lurigancho en Lima, Perú, uno de los establecimientos penales más grandes y evidentemente más hacinados. Y es donde, a pesar de la circunstancia de hacinamiento, tenemos ambientes que son relativamente generados para el tratamiento. Sabemos que las cárceles están hechas para que el preso no se escape, y son muy pocas las que tienen ciertas condiciones para realmente ampliar la intervención del privado de libertad. Bien, entonces, dentro de estas cárceles que vienen a ser más Lurigancho y Ancón 2 o Piedras Gordas 2, es donde encontramos cierta disposición de penales que van a trabajar directamente un programa de intervención sexual. Este programa estuvo en una condición piloto más de 11 años y actualmente presenta ya una condición de programa estructurado que, si bien es cierto, ¿no? y me adelanto a las preguntas probables aquí, es de que el programa no va a garantizar el éxito de la rehabilitación de un violador. O sea, definitivamente no. Pero como psicólogos y como terapeutas acá presentes, tenemos que conocer cuáles son las indicaciones que yo debería generar o yo debería tener para trabajar con un privado de libertad por delito de libertad sexual. Entonces, yo creo que antes de hablar de aspectos estructurales, tenemos que hablar de la actitud nuestra hacia la persona que presenta una tipología legal, ¿no? Nosotros vemos, ¿no? Muchos colegas, bastante en diferentes momentos, edades, muy maduros, que inclusive dicen, no, yo no voy a trabajar con alguien que ha violado, no, jamás. Y eso obviamente es un cliché, es una etiqueta, ¿no? Que marca también la diferencia, ¿no? Entonces, ahí viene un poco nuestro establecimiento de empatía ante la forma en la que debemos trabajar, ¿no? Entonces, la actitud del psicólogo es completamente vital para trabajar con personas privadas de libertad y más aún sentenciadas por violaciones sexuales. ¿Cómo actúo, no? Ante un agresor sexual? Ahí viene la pregunta, ¿no? Si no soy psicólogo, ¿cómo actúo? Obviamente hablamos de las personas dentro de la sociedad. Si no soy psicólogo, pues yo digo, no, y ese violador, que lo maten, que lo quemen, que lo destrocen, ¿no? En cambio, si soy psicólogo, la pregunta es, ¿puedo decir lo mismo? ¿O estoy de alguna manera, por mi carrera, comprometido a dar una respuesta de alguna forma más estructurada? Como psicólogo no debería decir que lo destrocen, que lo maten, es un monstruo. Debería tener una tipología como de que, bueno, hay que escucharlo, me mienta o me engañe o lo que sea, pero la actitud como profesional en esta materia corresponde a la escucha activa. Y lastimosamente ahí es donde entra nuestra preparación en el entorno de escuchar. No estamos aquí en una guerra de si me dice la verdad o me dice la mentira. El profesional está apto para escuchar y para profundizar. Entonces, aquí es donde entran algunos detalles, donde entra la palabra TAS. Permítanme que avanzo un poquito ¿no? la diapositiva. Y me gustaría avanzar un poco más hacia la parte del programa, ¿no? ¿Qué significa TAS dentro de la tipología de intervención penitenciaria? Es tratamiento de agresores sexuales. Es un programa piloto que, como les dije, se mantuvo más de 11 años y actualmente ya trabaja como un programa estructurado. Lastimosamente, con un presupuesto bajo, con una prioridad menor, ¿no? Porque dentro de nuestro país lo que recaba más es
una defensa hacia la víctima y es completamente correcto. Sin embargo, aún no hay una apuesta estatal por parte de agresores, ¿no? Entonces el agresor, hasta a los ojos del mismo Estado, es obviamente alguien ya invisible, ¿no? Entonces el trabajo que se tiene que hacer es básicamente un trabajo eh, muy abierto, prácticamente sin presupuesto, pero lo hemos tratado de manejar, bueno, digo a nivel institucional, ¿no? Porque este programa no es que sea algo mío, es un trabajo articulado por grupos especializados de nuestra institución y que han permitido dividir la intervención en diferentes fases. Aquí podemos ver el procedimiento. Estas fases, y me gustaría agregarles de que para transmitir o un interno atraviese estas 4 fases, se trabaja en un promedio de 3 años y medio. Y es un proceso tan, pero tan activo a nivel de trabajo, no solamente empático, sino de identificación de la culpa, de distorsión cognitiva, de manejo de las distorsiones y de las creencias irracionales como tal. Entonces es un trabajo sumamente amplio que muy pocos internos llegan a establecerlo realmente al 100%. Muy pocos internos. ¿Por qué? Porque aquellos que prevalece esta creencia de mantener el tema sexual, de pensar de que ellos son sanos, que no tienen ningún problema, empieza a chocar el contexto de la fase 1 y la fase 2, porque entre la sensibilización, motivación y la búsqueda de cambio en la fase 2, convergen diferentes energías en donde muchas veces el interno, el recluido, va a decir, no, yo no tengo que ver con eso, yo soy inocente y soy inocente y soy inocente. Entonces imagínense, ¿no? Recuerdo en Trujillo cuando trabajamos esto, habían 470 internos por violación sexual. Miren en la cantidad, 470. De los 470, prácticamente más de 350 decían que eran inocentes. O sea, estamos hablando de un 80% o de un 83% que son inocentes. O sea, de forma expresiva. De ese pequeño porcentaje que me resta, ¿no? Que les hablo de un 18 o 17% de 470, ¿no? De ese pequeño porcentaje que acepta, entre comillas, que sí cometió el delito, se someten a este proceso. Empiezan mes a mes a trabajar con el equipo multidisciplinario, ¿no? Punto a punto, trabajan todo. Pero hay un momento en el que de ese porcentaje que vienen a ser, por decir, no sé, 25 internos, empiezan a salirse, porque les empieza a parecer que como ellos también por ahí de una manera muy inconsciente dicen que son inocentes, no pueden trabajar de una manera más directa el programa y empiezan a retirarse. Entonces de ese grupo me empiezo a quedar con menos de 15, con 12, con 10, ¿no? Y son pocos los que realmente procesan todas las fases de acuerdo a norma. A esto se suma una cantidad de internos que a veces nos da cierta sorpresa, ¿no? Dentro del trabajo, que son los de tocamientos indebidos o actos contra el jugador. Algunos de ellos sí nos dan la objetividad de tener una idea más asequible sobre el delito, ¿no? Entonces se puede trabajar un poco con ellos de una forma más positiva. Avanzamos un poquito para explicarles, bien, para no dilatar mucho el tiempo, y aquí podemos ver, bueno, los recursos humanos que debemos contar, los recursos logísticos. Bien, el trabajo articulado del agresor sexual es con todas las áreas de tratamiento y también con las áreas de seguridad. Busco directamente disminuir la posibilidad de reincidencia. El reincidente es muy pocas veces el agresor sexual, les diré. Aquí en nuestro país, quien genera más reincidencia es el delincuente por robo agravado, por conducta de comercialización de droga, ¿no? Hasta por homicidios calificados. Pero los de libertad sexual son los que tienen un menor grado de reincidencia. De 10 puede reincidir básicamente 1 o 2, y esto es, que a veces ninguno de los 10. Pero existe, definitivamente existe. Entonces lo que se busca es mejorar la gestión y trabajar con temáticas como las que vemos aquí. Estos manuales que estoy compartiendo son
un trabajo muy interesante de talleres que se desarrollaron ya hace unos 5 o 6 años por un equipo bastante considerable. Y estos manuales permiten a los equipos multidisciplinarios trabajar de manera más articulada sus sesiones. Por decir, el primer manual nos indica afrontamientos de mecanismos cognitivos de defensa. En pocas palabras, identificación de mecanismos de defensa y trabajar con el agresor sexual. ¿Qué mecanismo interpone cuando habla de sexualidad? ¿O qué tipo de elementos subyace cuando toca la temática de sexualidad? Entonces, por un punto, mecanismos de defensa. Segundo manual, pensamiento prosocial, regulación emocional, o sea, todo lo que es ponerme en el lugar del otro y las acciones que voy a hacer en beneficio de otro. Alguien me dirá, señor Nelson, ¿no? Como me dicen, el interno, el recluido, ¿puede hacer acciones prosociales dentro de la cárcel? La respuesta es sí, porque el penal no solo trabaja con el recluso, el penal trabaja con las familias del recluso. Entonces hay visitas, hay actividades familiares, hay actividades de proyección social. Obviamente el interno, el recluido no sale de la cárcel, o sea, llevamos los invitados, llevamos a las comunidades que de alguna manera pueden presenciar una actuación de quién, de los mismos presos. Entonces ahí es donde el preso hace actuaciones, acciones en función a quién, a una población X. ¿Cuál es el contenido? Obviamente generar un acto propio en beneficio de otro. El tercer manual, que ya corresponde a otra fase, habla de control de impulso sexual, sexualidad responsable, autonomía moral. El otro manual, conducta resiliente y identidad y compromiso prosocial. Cada uno de estos manuales, que son 5, trabajan cada una de estas temáticas. Y aquí podemos ver esta matriz. Esta matriz es elaborada por mi persona en función a la interpretación de las fases del programa atrás y en función a los manuales que hace un momento hemos visto, ¿no? Porque muchos me dirán, profesor, pero esos manuales que usted ha presentado, ¿qué tiene que ver con las fases? Ahí está tu respuesta. Lo de verde son las fases que atraviesa el agresor sexual y lo que está al costado son los números del manual que se puede tener. ¿Bien? No solamente son 5, son 7 manuales, ¿bien? Sino que los que están en carátula, he presentado 5 nada más, pero son 7 manuales principalmente. Los que están a disponibilidad son los 5 primeros, esos están en archivos, debidamente descargados y con total gusto se pueden compartir como un material completamente abierto y a disposición de los demás. ¿Bien? Entonces, la fase 1, entre la sensibilización y la motivación, trabaja con los 2 primeros manuales. Aquí vemos 8 temas en el primer manual y 8 del siguiente. En total se hacen un promedio de más de 32 sesiones. Por tanto, estamos hablando de prácticamente 10 a 11 meses. O sea, casi un año en la primera fase. ¿Cómo sé yo que el interno ya puede pasar a una segunda fase? Bueno, sé que el interno puede pasar a una fase siguiente cuando ya interiorizó su rol como violador. Yo le puedo hacer, y esto es un poco gracioso, yo puedo hacer que esos internos, ¿no?, caminemos, ¿no?, y pasen y digan, ¿no?, entre ellos, ¿no? Hola compañero, ¿cómo está? Yo soy violador. Yo soy agresor sexual. Suena un poco fuerte, ¿no? Pero eso no es para decir, yo lo soy, ¿no? Sino identificar el rol y trabajar con ese rol. ¿Para qué? Para la superación del rol, ¿no? Entonces, no es generar la función para enaltecerse, no, sino es identificar y después minimizar para regular y por último superar ese error, ¿no? El agresor pasa a una fase de cambio cuando acepta que realmente generó la situación delictiva a nivel sexual. Segunda fase trabaja con también 16 temas entre 2 manuales, que es el 3 y el 4, y en la segunda fase el trabajo es explícitamente con las distorsiones sexuales. Todo ese trabajo es articulado en ese contexto. Bueno, cabe además mencionar que este tipo de metodología está basado más en un modelo cognitivo-conductual y también en un enfoque sistémico, que usamos herramientas sistémicas, usamos herramientas tomadas de programación neurolingüística como parte de un respaldo que va a permitir trabajar de manera más bien. Bien, fase 3, autonomía cultural resiliente, y la fase 4 es el afrontamiento de riesgos psicosociales. Entonces, todo esto
trabaja un promedio de 3 a 3 años y medio. ¿Cómo sé que el interno atravesó adecuadamente todo este proceso? Cuando el interno puede dar en el medio libre, que es el área externa de, de los establecimientos penales, a un trabajo más reformulado. Bien, solamente ahí. Entonces, aquí podemos ver unos cuadritos que van a indicar cada uno de los contenidos de los manuales que hemos mencionado. Ya no lo voy a leer cada uno porque sería demasiado, pero ahí les estoy mencionando de que básicamente el contenido de este trabajo es un tratamiento psicológico basado en agresores sexuales. Obviamente no solamente psicológico, sino que también necesitamos de el apoyo de trabajo social, el apoyo de los especialistas laborales, de los especialistas educativos. Entonces es un trabajo sumamente estructurado. Profesor, existen casos que han atravesado todo el programa y han salido positivamente. La respuesta es que sí, pero no son muchos, ¿no? Obviamente hay que ser completamente sinceros. El trabajo permite que el psicólogo establezca su rol y revista de los mejores recursos a la persona que se encuentra recluida, pero no significa que vamos a tener el mejor éxito con todas las personas que integren, ¿no? Pero los porcentajes, aunque sean mínimos, han ido poco a poco en los últimos 4 o 5 años, donde el programa ya ha sido formal, nos han mostrado elementos en donde el agresor sexual puede trabajar, puede revestirse de recursos psicológicos y puede mejorar su actitud de vida. ¿Bien? Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Sí? No buscamos solucionar la vida del violador, no, lo que buscamos es que la persona rehabilite, ¿no? Rehabilite y pueda ser una persona de bien, evidentemente sin tocar aspectos netamente sexuales, ¿no? No evadiéndolo, sino obviamente con una superación inmersa dentro de sus intereses sexuales. Esto se trabaja a nivel de las distorsiones y se promedia siempre un trabajo reforzado por él. Bien, seguimos. Es un promedio de 3 años y medio de duración, contemplando 4 fases de procedimiento. El grupo solo puede contener un promedio de 20 participantes por grupo. Con poco más de 10 años de ejecución del programa, sus resultados han sido sustentables. Hoy es un programa formal del Instituto Nacional Penitenciario. Y el establecimiento penitenciario debe presentar condiciones de infraestructura y equipamiento. Acá viene lo dificultoso. Estoy segurísimo que tanto en Argentina, en Colombia, en México, ¿no? Países con donde hemos tenido ya compañeros, colegas que han trabajado de una manera muy articulada, sabemos que las cárceles no tienen una condición específica para trabajar psicológicamente con el interno, pero igual siempre estamos buscando recursos y medios para que el tratamiento sea lo más adecuado posible, ¿no? Dentro de los estándares. Entonces, bueno, como un factor concluyente a esto, me atrevo a mencionar de que aquí no hemos traído este tema para hablar explícitamente de un logro peruano, ¿no? Pero creo que me parece vital, muy importante, mencionar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos de diferentes países, que la naturaleza del agresor sexual se examina, se estudia, no solamente se opaca o se resguarda o se elimina. Como digo muchas veces a los estudiantes, aquí tenemos materia científica. El único problema es que existe el temor y existe evidentemente la resistencia, ¿no? de generar una óptica de aplicación de las investigaciones, ¿no? Porque las cárceles no dan acceso sin nada más. Entonces considero de que este es un tema que podemos trabajarlo en diferentes realidades y con diferentes compañeros, ¿no? A nivel de lo que son los recursos de un trabajo formalizado, ¿no? Bueno, esta es básicamente mi presentación. Actualmente continuamos trabajando con agresores sexuales, pero quizás ahora con algunos otros delitos, y siempre ha sido una población que ha generado un reto, ¿no? Y esperamos que, con los demás compañeros, presentemos una óptica de buscar recursos científicos para trabajar con el agresor sexual. Bien, muchas gracias, Gabriel. Espero haber cubierto el tiempo. Por favor, querido Nelson.
la verdad que muy interesante la presentación que nos hiciste. Se fue Nelson. Muy interesante la presentación que hizo nuestro querido colega Nelson desde Perú, con una fuerte fundamentación en la práctica. Bueno, queridos colegas, yo no sé si José estás escuchándonos. Vamos a proceder al cierre de estas quintas jornadas de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Deseo, en nombre de toda la comisión directiva, en nombre de la organización de la asociación de diagnosis, agradecerles, ahí volvió Nelson, ahí estamos, agradecerles a cada uno de ustedes la participación, a cada uno de los expositores su tiempo y la excelente calidad de los trabajos que han ilustrado y han acompañado a estas quintas jornadas de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Les comento que a partir de las 22 horas, en teoría en unos minutos más, van a empezar a recibir los certificados, aquellos que hayan acreditado para los certificados, y las jornadas luego van a estar montadas en el canal de YouTube para aquellos que deseen revisar algunas de las ponencias o revivir las presentaciones. Van a estar alojadas en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Desde ya que quedamos atentos a cualquier tipo de comentarios o sugerencias, inquietudes que tengan al respecto, vamos a estar gustosos de poder responderles. Así que bueno, muchísimas gracias, esperamos volverlos a ver próximamente y estar atentos a nuestro calendario académico que en breve vamos a estar publicitando para que sepan lo que se viene el próximo año. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.